Bueno, muy buenas noches, estudiantes. Vamos a comenzar a ver la teoría, los conceptos que tienen que ver con la contabilidad, según la antología que ya les mencioné, que es la que vamos a estar utilizando en este cuatrimestre, lo cual lo pueden bajar en el sistema eCampus, que ya se la subí ahí, o bien sea si ya la imprimieron. Vamos a comenzar a ver algunos conceptos de ellos. Ahí les voy a compartir. Y vamos a comenzar a ver aquí lo que es el concepto de contabilidad. O sea, ¿qué es contabilidad? Dice que es una ciencia social y arte que resume, organiza, clasifica, interpreta la información financiera de una empresa. Resume. ¿Por qué resume? Okay. Porque todas las transacciones que se dan durante el día, durante el mes, en una empresa, al final el contador lo que va a hacer resumir los datos, resumir los ingresos, los gastos que tuvo esa empresa durante ese mes. Entonces, de las miles de ingresos que pudo haber tenido, miles de registros, en una cuenta se va a resumir, donde va a decir ingreso por ventas, 100 millones, 50 millones. Entonces, por eso dice que resume. Luego dice que organiza, clasifica, interpreta. Una empresa le va a comenzar a llegar un montón de facturas durante el mes. Le va a comenzar a llegar facturas de ingresos, facturas de gastos, compras, cuenta por pagar, cuenta por cobrar. Todo eso tiene que ir registrando. Entonces necesita clasificar la información para irla registrando según sea el caso. Entonces va a ser, dice que interpreta, ¿sí? Porque se tiene que interpretar a qué se refiere esta factura, a qué se refiere este gasto, si a dónde lo va a clasificar dentro de la contabilidad, de todas las operaciones y la información financiera de la empresa. Dice que es un sistema de información, ¿sí? Un sistema de información, ¿por qué? Porque en la contabilidad se va a resumir, se va a poder encontrar todos los datos de la empresa, en cuanto a compras, en cuanto a gastos, en cuanto a pagos, en cuanto a ingresos, todas las facturas de 1, 2, 3 años, según desde que comenzó, se va a encontrar esa información ahí. Otro importante que nos dice ahí, es un medio de brindar información cuantitativa en relación a las actividades financieras. ¿Por qué cuantitativa? Porque todo lo que va a registrar es cuantitativa, tiene valor, se tiene que contabilizar, por eso es cuantitativa. De una persona o bien sea de una organización, según como esté inscrita dentro del Ministerio de Hacienda. Dice que tiene que ser reflejo de la realidad en que está la empresa. La contabilidad tiene que registrar, tiene que reflejar la realidad de las operaciones, o sea, se tiene que registrar todo lo que tiene que ver con la empresa. No se puede dejar información por fuera, sino que todo tiene que registrarse. Entonces, ¿eso qué dicen? Con factura, sin factura, ya eso no aplica. O sea, tiene que registrarse todo. De lo contrario, las decisiones que tome la administración no van a ser verdaderas, van a estar desviadas. ¿Por qué? Porque la información, porque la contabilidad no está reflejando la realidad de la empresa. Entonces aquí tenemos otros puntos como lo que es propósitos fundamentales,
de la contabilidad, están los objetivos de la contabilidad, usuarios. Dice que la empresa tiene varios usuarios, van a ser usuarios internos, usuarios externos. Cada uno de ellos tienen por qué le interesa la contabilidad de la empresa. Un prestamista, ¿para qué le interesa? Para saber cómo está la empresa, para ver si le presta o no le presta. Los clientes, ¿para qué le interesa la contabilidad de la empresa? Para saber si le compra su materia prima, lo que se va a abastecer. Se necesita ver si puede tener confianza en esa empresa que le está comprando su materia prima para poder trabajar, para poder funcionar. Entonces necesita saber la información de la empresa. Así cada uno de estos usuarios va a tener un por qué le interesa la información de la empresa. Aquí hay otros conceptos, tipos de decisiones, de operación, de financiamiento, de inversión. Esos son los diferentes tipos de decisiones que tiene que tomar la empresa. Entonces la contabilidad va a servir para eso, para tomar decisiones de operación, de financiamiento y de inversión. Luego tenemos tipos de contabilidad. Entonces tenemos una contabilidad financiera, contabilidad administrativa y contabilidad tributaria. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La contabilidad financiera es una contabilidad formal. Está hecha más que todo para entes externos, para entidades bancarias. Está hecha para proveedores, para clientes, para la SUGEF. Todas aquellas entidades, todos aquellos usuarios externos. Es una contabilidad formal. Entonces la contabilidad financiera va a estar basada en las NICs. ¿Qué son las NICs? De hecho, aquí en esta misma ontología más adelante nos habla sobre las NICs. ¿Qué son las NICs? Las normas internacionales de contabilidad, que también se llaman NIF, normas internacionales de información financiera. Conjunto de normas que los entes internacionales, los organismos internacionales, los institutos de contabilidad internacionales crearon para regular, para estandarizar a nivel internacional los lineamientos que deben seguir todos los entes contables a la hora de crear, de formar la contabilidad. Esas son las NIF, normas internacionales de contabilidad. El Colegio de Contadores Públicos, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica ya aprobaron, acogieron estas normas. El Ministerio de Hacienda ya acogió estas normas para aplicarlas. Entonces, esta información que estamos dando aquí está con base en la NIF 1, la norma internacional número 1. Ya ves, ahí se la puedo compartir, subir ahí el entorno para que ustedes la puedan visualizar. Luego, contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa está enfocada para decisiones internas. Entonces, se van a crear a nivel interno. Puede crear los reportes internos. Entonces, aquí esta contabilidad administrativa no está estandarizada, sino que cada empresa la crea, la hace a como ellos desean, como ellos quieren. Luego tenemos la contabilidad tributaria. Esa está diseñada para cumplir con las obligaciones tributarias. A pesar de que el Ministerio de Hacienda ya cogió las normas internacionales, pero a la hora de crear la contabilidad tributaria, se tiene que tomar como bases los lineamientos, las leyes tributarias para poder diseñarla. Entonces, por eso ahí hay la diferencia o la similitud que puede tener entre contabilidad financiera y contabilidad tributaria. La contabilidad financiera toma en cuenta todo de una forma formal. La contabilidad tributaria toma en cuenta
todos aquellos registros que tienen que ver con la parte de impuestos. Por ejemplo, la contabilidad financiera, todo gasto se puede registrar, tenga factura o no tenga factura formal. Si es un gasto, se tiene que registrar. Si tiene empleados que no le están metidos en la planilla, se tiene que registrar. A nivel tributario, se va a aceptar como gasto única, exclusivamente aquello que tiene factura formal. A nivel de empleados, aquellos que están inscritos ante la caja costarricense como empleados. Entonces, ahí hay la diferencia entre una y otra. Luego por aquí tenemos los postulados básicos. Entonces, la idea es que estos postulados básicos, sustancia económica, entidad, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos. La idea es que ustedes le den una leída, ¿ya? Que ustedes leen una leída por ahí. Luego más adelante está un cuestionario, que la idea es que ustedes le den respuesta a ese cuestionario. Entonces eso se los dejo ahí para que ustedes lo lean, lo investiguen, lo ahonden un poco más ahí con esa lectura o bien con el libro de Guajardo, que es el que vamos a estar utilizando, y le den respuesta ahí a esas preguntas. Entonces eso lo dejo ahí para que ustedes, como es teoría, la puedan ahí estudiar. Si tiene alguna duda, con mucho gusto ahí la podemos ver en una consulta que me hagan a través de Zoom o bien sea ahí a través de el entorno virtual. Quiero entrarme en lo que tiene que ver ya con conceptos contables. Que vamos a hablar aquí sobre lo que es una transacción. ¿Qué es una transacción? Dice cualquier operación en el manejo de los negocios. O sea, cualquier operación, cualquier registro que tenga que ver con la empresa. Eso se llama transacción. Algunos ejemplos de transacción, aquí las tenemos. Compra de mercadería, venta de mercadería, compra de equipo, pago de deudas, cobro de cuenta. Estas son algunas transacciones que se hacen en las empresas día a día. Entonces, cada uno de estos acontecimientos, actividades económicas, se les llama transacción. Importante mencionar que esas transacciones tienen que estar documentadas, o sea, tienen que estar respaldados con facturas, recibos, cheques, comprobantes, pagarés, ¿ya? O sea, todo registro que se haga tiene que estar respaldado con documentos. De lo contrario, no va a tener validad ese registro. O sea, a eso se refiere con esto. Cuenta. ¿Qué es una cuenta? A nivel contable dice, lugar donde se anotan los aumentos o disminuciones de cada partida. O sea, cada una de estas transacciones se van a registrar en una cuenta, según sea el caso. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo de una cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta de bancos, la cuenta de clientes, o sea, cuenta por cobrar clientes, materiales de oficina, productos químicos, cuenta por pagar proveedores, impuestos de renta por pagar, dividendos, ingresos por servicios. Cada una de estas se llama cuenta, lugar en donde se va a registrar. A eso es lo que se refiere con cuenta. Ok, entonces hablemos, ¿qué es un catálogo de cuentas? Un catálogo de cuentas va a ser el listado de todas las cuentas, o sea, todas estas cuentas. Esto es el listado, o sea, este listado de cuentas es lo que se llama catálogo de cuentas. Esto es un catálogo de cuentas.
Luego aquí nos dice que es un manual de cuentas. Dice, detalles del registro de cada cuenta, lo que representa el número, el título de la cuenta. O sea, un manual de cuentas va a ser que cada una de estas cuentas se le va a hacer un manual. O sea, en ese manual va a especificar, por ejemplo, en la cuenta de bancos, va a especificar qué partidas o qué registros se pueden hacer en esta cuenta. ¿Y qué movimiento va a tener? Si es una entrada o si es una salida. ¿Y para qué se va a utilizar esa cuenta? ¿Y cuál es su saldo normal? O sea, va a escribir una descripción de cada una de las cuentas. Eso es un manual de cuentas. Luego ahora vamos a explicar lo que tiene que ver con activos, pasivos, capital contable, ingresos y gastos. Por aquí en la antología está un poco graficado. Entonces, está lo que se llama la ecuación contable. ¿Qué es la ecuación contable? Activo total va a ser igual a pasivo más capital contable. Luego, le sumamos los ingresos, ¿no? Los ingresos y le restamos los gastos. O sea, entonces va a ser activo, va a ser igual pasivo más capital, más ingresos menos gastos, que se va a convertir en utilidad retenida. Si el capital contable va a estar compuesto por el capital social más la utilidad retenida. ¿Cómo sale la utilidad retenida? La suma de todas las utilidades de cada periodo, las ganancias o las pérdidas que tenga. Entonces, si una empresa comenzó en el 2016, por ejemplo, entonces la ganancia y la pérdida que tuvo en el 16, en el año 17, en el año 18, hasta llegar al 20, va a estar dentro de esto, como una utilidad retenida. ¿Y qué va a ser la utilidad del periodo? Es la utilidad del periodo en el momento que estamos. O sea, los ingresos menos los gastos van a estar, o se va a llamar como utilidad del periodo. Entonces vamos a explicar cada uno de estas cuentas. Vamos a explicar lo que es activo. ¿Qué es un activo? Así, en palabras ticas, como dicen, un activo, dice, recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Si lo resumimos de una forma fácil, dice, ok, el activo va a ser lo que le pertenece a la empresa, lo que es de la empresa. Por ejemplo, caja de bancos, cuentas por cobrar, los materiales, el terreno. Todo eso, si ya es un recurso de la empresa, eso se llaman activos. Esos activos los vamos a llamar corrientes y no corrientes. ¿Qué característica tiene un activo corriente? Va a ser un activo que se tiene para vender o para consumirlo en el transcurso normal, o sea, en el transcurso de un año. Entonces, el activo, o sea, lo que le pertenece a la empresa y que la empresa no tiene programado venderlo en el transcurso de un año o consumirlo, eso se va a llamar activo corriente. ¿Cuáles serían esos? Aquí tenemos un ejemplo, activo corriente. ¿Cuáles serían? Caja y bancos, inversiones transitorias. ¿Qué son inversiones transitorias? Son inversiones a corto plazo, o sea, depósitos a plazo.
en un banco. Pues tenemos cuenta por cobrar, documento por cobrar, inventario, mercadería. De todas estas cuentas, la empresa piensa consumirlas, tiene como programado consumirlas o venderlas en el transcurso de un año. ¿Qué entendemos por activos no corrientes? Un activo no corriente son aquellos activos que se quieren vender o se tiene programado venderlos o consumirlos en un plazo mayor a un año. Eso serían los edificios, la maquinaria, el equipo, el terreno, derechos llaves, patentes comerciales, derecho telefónico. ¿Ya? Estos tres últimos se llaman activos intangibles, ¿ya? Que son a largo plazo. Entonces, todos aquellos activos que tiene la empresa que piensan consumirlos o venderlos un plazo mayor a un año se llaman activos no corrientes. Ok. Luego hablamos de los pasivos. ¿Qué es un pasivo? Un pasivo es una obligación presente que tiene la entidad. Se van a hacer todas aquellas obligaciones por pagar que tiene la empresa. Pagarle a un banco, pagarle a los proveedores, pagarle a los empleados. Pues todos los pasivos que tenga, o sea, todas las obligaciones que tenga, se les llama pasivos. Entonces, estos se van a clasificar a corto plazo y a largo plazo. Entonces, igual, las de corto plazo, la idea es que la empresa los pague en un plazo máximo de un año. Pues la va a pagar al mes, a los 3, a los 6, pero máximo un año. Entonces, toda cuenta, toda obligación que tenga programado pagar un plazo de un año, se van a clasificar como pasivos a corto plazo. Aquí hay algunos ejemplos: cuenta por pagar, alquiler por pagar, documento por pagar, impuesto por pagar. Okay. ¿Qué serían pasivos a largo plazo? Son aquellas cuentas que la empresa tiene programado pagar hacia un plazo mayor a un año. Hipoteca por pagar, documento por pagar, ¿ya? Todo aquello que está mayor a un año, eso se llaman pasivos a largo plazo. Capital contable o patrimonio. ¿Qué es esto? ¿Cómo entenderlo? Dice que el capital contable está compuesto por capital social, utilidad o pérdida del periodo y utilidad retenida. O sea, el capital social, ¿qué es? Va a ser el capital que aporta el socio. Por ejemplo, si dos personas se ponen de acuerdo, se hacen socios, se dicen, vamos a crear una empresa. Vamos a ponernos, por ejemplo, una fotocopiadora. Vamos a poner 1 millón cada uno. Entonces, esos 2 millones, sumado al millón y millón, se va a llamar capital social. Porque fue lo que aportaron. La utilidad o pérdida del periodo, como lo expliqué anteriormente, va a ser la utilidad del periodo que está. Y sabemos que los periodos son de un año. Ahora con la nueva ley fiscal es de enero a diciembre. Entonces, si solamente lleva 3 meses, entonces el ingreso menos el gasto va a dar una utilidad o va a dar una pérdida. Entonces, esa va a ser de este periodo. Y la utilidad retenida, también como lo comenté anteriormente, también se le llama utilidades acumuladas o utilidades no distribuidas. ¿Ve que son utilidades o pérdidas? Va a ser la suma de la utilidad o la pérdida de varios periodos. Entonces, así es como está compuesto el capital contable. ¿Qué es un ingreso? ¿O a qué se le llama ingreso dentro de una empresa?
Y dice, recursos que recibe un negocio por la venta de productos o servicios. Pues cada vez que se vende y la empresa le paga si vendió contado, eso va a ser un ingreso. Si vendió a crédito, vamos a registrar también como un ingreso. Entonces, un ingreso tiene que registrarse, como lo dice acá, en el momento que se realiza. Por ejemplo, si una empresa hace una venta a crédito a un mes, vendió 100,000, en el momento que lo vende, va a registrar cuenta por cobrar contra ingreso por servicios. Cuando el cliente venga a pagarlo, todo lo que va a hacer es que va a entrar el efectivo y cancelamos la cuenta por cobrar. Más adelante ahí ya vamos a estar viendo ejemplos de registros que tienen que ver con ingresos de contado o bien sea de crédito. Gasto. ¿Qué es un gasto? Se va a catalogar como gasto todo aquello que utilice la empresa, que gaste la empresa para poder operar, para poder hacer las actividades económicas del día a día dentro de la empresa. Entonces se va a registrar como gasto cuando ya está usado, cuando ya está consumido el gasto. Por ejemplo, si llegó el recibo de electricidad, ya se puede registrar como gasto. ¿Por qué? Porque la electricidad ya se consumió. Las instituciones de venta de electricidad, primero el consumidor consume, valga la redundancia, luego paga. Entonces ya lo consumió, entonces ya es un gasto. Otro ejemplo, si se compra, perdón, si se paga el alquiler de local, si ese alquiler se paga por adelantado, por ejemplo, si se va a pagar en el mes de enero el alquiler de enero, si lo registra a principios del mes, ahí no es un gasto. ¿Por qué? Porque todavía no se ha consumido. Ahí sería un alquiler pagado por adelantado. Pero si ese alquiler se paga al final de mes, por ejemplo, si es de enero y se paga el 27, el 28 de enero, entonces ya sí es un gasto. ¿Por qué? Porque primero consumió, utilizó el edificio, luego pagó. Entonces ya es un consumo, ya lo consumió. Entonces es importante tenerlo presente. Y también registramos como gasto, o se puede registrar como gasto cuando es para poder generar ingresos de la empresa. Tiene que ser un gasto real, que sea para generar ingresos de la empresa. Así que, si una empresa no tiene automóviles, no tiene la flotilla, y no puede meter como gasto combustible. ¿Por qué? Porque no tiene gasto, no tiene una flotilla de vehículos que ande vendiendo. Si una empresa tiene un edificio propio, ahí es donde trabajan, y no va a meter un gasto por alquiler. ¿Por qué? Porque él no está utilizando, pagando ningún alquiler. Entonces, los gastos tienen que ser reales y no es meter un gasto por meterlo para reducir o pagar menos renta. No, tiene que ser un gasto real, que realmente pertenezca a la empresa. Luego ahora vamos a hablar lo que tiene que ver con partida doble. ¿Qué es partida doble? La partida doble lo que me dice es que toda cuenta de activo, pasivo, capital, ingreso, gasto
va a tener, o sea, va a tener un doble movimiento. Lo que dice es que cada transacción afecta al menos dos cuentas. Eso es partida doble. Por ejemplo, el ejemplo que les di hace un rato, que se vendía a crédito, va a registrar dos cuentas. Una cuenta por cobrar, la va a registrar, la va a afectar. Y también va a afectar la cuenta de ingresos. Entonces va a tener dos efectos. Vamos a explicar también esto, lo que tiene que ver con al debe y al haber. Aquí estamos buscando. Lo que quiero es para que les quede más claro. Para que les haya juntado. Aquí está. Entonces ya explicamos cada una de estas cuentas. O sea, estos se llaman grupos de cuentas. Porque recordemos que dentro de activos también hay a corto plazo, a corrientes y no corrientes. Hay otras cuentas de activos. Así también en pasivo. Hay cuentas de pasivo, de capital, de ingresos y de gastos. Entonces, en las cuentas de activo, estas cuentas van a ser afectadas al debe, o sea, al lado izquierdo y al lado derecho. Cada una de estas cuentas va a ser afectado al lado izquierdo, al lado derecho. Todas afectan al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, al lado izquierdo de las cuentas de activo se le va a llamar cargo o abono. También debe o haber. Cargo o abono, debe o haber. Cada uno de los grupos de cuentas, al lado izquierdo se va a llamar cargo, o bien sea debe. Al lado derecho, haber. Entonces es igual. ¿Verdad? Ok, hablemos de los activos. En los activos van a aumentar al lado izquierdo. O sea, al debe, al cargo. Y van a disminuir al lado derecho. Las cuentas de activo y las cuentas de gasto van a tener el mismo movimiento. Aumentan al debe o al cargo y disminuyen al haber o al lado derecho. Las cuentas de pasivo, las de capital y las de ingreso van a aumentar y disminuir al contrario. Van a aumentar al lado derecho y van a disminuir al lado izquierdo. O sea, cualquier cuenta que esté dentro de este grupo van a tener esos mismos movimientos. Si son de activo, aumentan al lado izquierdo, o sea, al debe, y disminuyen al haber. Igual que los gastos. Pasivos, capital e ingresos va a ser al lado contrario. Aumentan al lado derecho, o sea, al lado haber, que también se le llama crédito, y van a disminuir al debe, o sea, al lado izquierdo. Eso también aquí nos muestra
el debe y el haber. Aquí también en la referencia al principio de partida doble, aquí también nos muestra ese mismo efecto que les mostré en el gráfico. Vea que el lado izquierdo de todas, pasivo, activos, capital, es al lado izquierdo. Y al lado derecho de todo se le llama haber. ¿Ven? Debe o haber. También se llama débito o crédito. Importante mencionarlos. Dice que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Cuando hablamos de debe, no significa que le debe a nadie. No, es que así se llama. El lado izquierdo de una cuenta se le llama debe. Pero cuando hablamos de debe, no significa que es que le debe a nadie. No, no. Se llama así, debe. Y aquí al lado derecho, aquí le llaman haber. En algunos libros también le llama crédito. Haber o crédito o abono son sinónimos. O sea, es el lado derecho de una cuenta. Entonces, debe o haber, débito o crédito. Cualquiera de esas palabras son sinónimos. Una manera fácil de poderse entender esto es la siguiente, que eso me ayuda mucho a mí a poder entender y comprender mejor cómo aprenderme este juego de aumenta y disminuye. Lo que me ayuda a mí a entender es, yo me aprendí que el activo, las cuentas de activo y las cuentas de gasto aumentan al debe. Con solo eso que ustedes aprendan, ya todo lo demás lo pueden sacar por razonamiento, por lógica. ¿Por qué? Si las cuentas de activo y gasto aumentan al debe, eso es lo que se aprendió. Entonces salta la pregunta, ¿dónde disminuyen? A la vez. Y todas las demás cuentas es al contrario. Es al contrario de las cuentas de activo y gasto en cuanto a movimientos. Es una manera que ayuda a poder entender de una mejor forma dónde aumenta o dónde disminuye según el grupo de cuentas a las que pertenece. Entonces, ahora queremos explicar qué es un asiento. En términos contables, un asiento es un registro. Vamos a tener asientos sencillos y asientos compuestos. Un asiento sencillo está compuesto por dos cuentas. Y un asiento compuesto está compuesto por varias cuentas.
Entonces, en sí, esto es un asiento, un registro que se hace. Entonces, cada asiento tiene que llevar fecha, número de asiento, cuenta, débito o crédito. El nombre, la fecha, las cuentas, y si se aumentó al debe, o si se afectó al debe, o si se afectó al haber. Entonces, sería un ejemplo de un asiento compuesto, perdón, sencillo. Y esto sería un ejemplo de un asiento compuesto. Bueno, en esta clase primera vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora ya la siguiente semana estaré explicando ya, haciendo un pequeño repaso de lo que son asientos, lo que es mayorizar y lo que es una balanza de comprobación. Entonces la idea es que le denle, además de ver este video, como ya me imagino que lo han visto, no sé, una o dos, las veces que ustedes consideren necesarias, después de haber leído el material, la idea es que contesten o vayan ahí contestando el cuestionario que está en la página 19. El cuestionario que está en la página 19 de la antología. Entonces, con base en la teoría que les he explicado y de que la pueden también leer ustedes ahí a través de su material que les he subido y con ayuda del libro Guajardo, que lo pueden bajar en línea o lo pueden conseguir también en la universidad. De Guajardo Contabilidad Financiera se llama. Entonces ahí para que lo puedan adquirir, lo puedan comprar, también eso les va a ayudar bastante a poder ahondar, o bien sea con esta antología o el material que ustedes puedan también ayudarse con internet, ayudarse con videos y también con las consultas que puedan hacerme a través de cada una de las lecciones. Entonces esto va a ser un primer trabajo de clase, que la idea es que lo presenten de hoy en 15 días, o sea, en la semana 3, ahí voy a estar abriendo una carpeta que diga trabajo de clase número 1. La idea es ahí que lo puedan subir. Entonces nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Entonces fue un gusto haber estado con ustedes en esta clase. Entonces cualquier duda que tengan, con toda confianza, a través del foro me pueden hacer las consultas o a través del correo y con mucho gusto les estaré ahí respondiendo las dudas que tengan. Buenas noches.